listo. Bueno, entonces, esperen, ya. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar la tutoría del caso de anemia drepanocítica. Eh, mm, bueno, cualquier cosa me interrumpen o algo si tienen dudas. Bueno, pues vamos a ver los RAEs. Sin embargo, como que los únicos que dividí como tal fueron como el de biofísica y el de bioquímica. Sin embargo, yo siento que el RAE de biocelular, biomolecular y los clínicos se relacionan mucho. Entonces, como que va a seguir más bien una línea. Entonces, vamos a empezar con la historia de la enfermedad. Bueno, entonces, esta enfermedad es una enfermedad genética con herencia autosómica recesiva. ¿Esto qué significa? Que necesitamos la mutación de ambos alelos para poder expresar la enfermedad. Entonces recordemos que nosotros tenemos siempre dos pares por cromosoma. Entonces, ¿qué significa? Que en el cromosoma, esta enfermedad sea en el cromosoma 11, entonces eso significa que yo tengo que tener mi cromosoma 1 mutado, o mi cromosoma 1, 11 mutado, mi cromosoma 2, 11 mutado, para poder expresar la enfermedad. Sin embargo, si yo solo tengo uno de estos alelos mutados, voy a tener algo que se llama rasgo drepanocítico o falciforme. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la enfermedad, mis eritrocitos van a tender a tener esta forma, por eso se llama falciforme o drepanocítica, o en inglés sickle, que hace referencia a la hoz, como el de la muerte, hace referencia a eso. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando pues, las personas tienen la enfermedad, estos eritrocitos, como por deformarse pues, tan seguidamente, se mueren más rápido y por eso se nos da la anemia, porque tenemos menos glóbulos rojos en circulación que me puedan transportar el oxígeno y pues me causan esos síntomas de anemia, que son los típicos de fatiga, disnea, bueno, los que vimos también que aplican para la anemia, el caso de anemia pasado. Entonces, ¿qué pasa? ¿De dónde sale esta enfermedad? La verdad, esto es algo que se llama como un rasgo evolutivo. Entonces, resulta que en África, las personas, pues como los sobrevivientes, tenían en común esta mutación del rasgo falciforme que disminuía la severidad de infección por malaria. Entonces, ¿qué pasa? Es como una ventaja de evolución el hecho de tener como heterocigoto el rasgo falciforme. Cuando digo heterocigoto es que tengo un alelo mutado y el otro no. Hetero es diferente y homo es el mismo. Entonces, cuando tengo la enfermedad, tengo ambos alelos mutados, es decir, que soy homocigota de la mutación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando son heterocigotos, pues tiene como una ventaja evolutiva en el sentido de que pues las personas que contraían la malaria pues no se morían, porque resulta que pues se dice que bueno, que las personas que tenían el rasgo falciforme tenían menos probabilidades de desarrollar pues las formas graves de la malaria, y eso se debe a que pues se presume que el parásito no se podía multiplicar lo suficiente dentro de esos eritrocitos con esos rasgos falciformes, porque pues el eritrocito terminaba muriéndose y pues junto con el eritrocito se moría el parásito. Entonces pues duraba menos tiempo dentro de la persona y pues la enfermedad duraba menos tiempo y entonces se curaban más rápido. Sin embargo, pues con el tiempo, pues ambas personas con rasgos falciformes, es decir, las que les tengo acá en este ejemplo, pues cuando se reproducían, pues terminaban teniendo hijos que terminaban teniendo la enfermedad como tal. Y pues ya tener la enfermedad, pues es más grave porque pues terminas viviendo con anemia y pues no es muy bueno, y ya vamos a ver como complicaciones de la enfermedad más adelante.
Entonces, quiero saber si les queda claro como la forma de herencia de la enfermedad. Listo, es autosómica recesiva. Es decir, que necesito ambos alelos mutados para que se me dé la enfermedad. Si fuera autosómica, ¿cómo es que se llama? Bueno, la que no es recesiva, dominante. Si fuera dominante, significa que si tengo un alelo mutado, pues me da la enfermedad. Pero pues acá como que necesito que ambos estén mutados. Sí, sí les queda claro. Bueno, cualquier cosa, más adelante me pregunto. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tipo de mutación es esta? Esa es una mutación donde cambio mi aminoácido de ácido glutámico, que es hidrofílico, a un aminoácido hidrofóbico que va a ser valina. El hecho de hacer este cambio hace que cuando mi hemoglobina esté desoxigenada, se empiece a polimerizar. Esto significa que se me van a unir todas estas proteínas, o sea, mis hemoglobinas se me van a empezar a pegar como polímeros. Y pues es malo porque, o sea, se me pegan, entonces ya no cargan oxígeno y deforman la célula y pues no está haciendo nada. Entonces, esos son los polímeros a los que me refiero, que les estaba hablando. Mm, y pues esos polímeros van a hacer que se me deforme como tal la célula. Ya lo vamos a ver en un video mejor. Y pues qué condiciones hacen que suceda esto. Más que todo es cuando el eritrocito está desoxigenado. Sin embargo, se ha visto que en acidosis, es decir, cuando disminuye el pH, vamos a disminuir esa afinidad de la hemoglobina al oxígeno, es decir, que es más probable que esta se encuentre desoxigenada, porque va a ser menos afín, y por ende, pues se va a polimerizar más fácil. También hay que tener en cuenta que en la microvasculatura, o sea, es decir, en los vasos pequeños, va a haber mayor tiempo, o sea, se demora más en pasar por ahí y pues perder el oxígeno o volverla a conseguir. Entonces, pues en esos momentos es más probable que pues se nos polimerice y pues se nos ocurra el fenómeno de que se nos deforme el eritrocito en forma de hoz o pues falciforme. También en hipoxia, es decir, cuando estemos, por ejemplo, yo soy de Ibagué, entonces en Ibagué está a una altura menor que Bogotá, entonces en Ibagué hay más oxígeno, pues como por la altitud. Mientras cuando yo subo a Bogotá, yo siento que me falta el aire y es como pues por eso que no estoy acostumbrada como a la cantidad de oxígeno que se encuentra en la atmósfera. Entonces, pues cuando la gente hace esos cambios bruscos de altura, pues se siente sin oxígeno y por ende pues es más fácil que pues, las hemoglobinas se encuentren desoxigenadas y pues ocurra el fenómeno de polimerización. Y también encontré que en infecciones, deshidratación, estrés y embarazo, pues también es más probable que ocurra este fenómeno y por ende pues afecte a la persona. Entonces, ese es el video del que les hablaba. Esperen. Entonces, lo voy a poner rápido. Entonces, pues nada, acá que vean que en el cromosoma 11 ocurre esa mutación de cambiar el aminoácido y pues mi hemoglobina va a estar, uno, truncada y dos, pues no va a funcionar igual, porque recuerden que cambiamos de un aminoácido hidrofílico a uno hidrofóbico. Entonces va a tener interacciones como con la membrana y bueno, y demás, que la va a volver mucho más pegajosa. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que mi hemoglobina normal es dos glóbulos de alfa y dos beta. Sin embargo, los que van a estar mutados son los beta. Y en este caso, lo que les decía, cuando se une al oxígeno, pues no va a haber el fenómeno de polimerización. Entonces acá pues pueden ver como una hemoglobina normal y esa es la hemoglobina mutada. Entonces cuando hay oxígeno pues no pasa nada, no se polimeriza. Sin embargo, cuando está desoxigenada si vieron que les, madre, perdón, si vieron que le salieron unas manitas al bichito, o sea, cuando está desoxigenada, si ven que ahí no hay oxígeno y se le salen estas manitos, que son las que van a representar esa polimerización. Entonces, ¿qué pasa? Espera.
Entonces, pueden notar que, bueno, cuando está con oxígeno no se polimerizan. Sin embargo, si vieron que quedan esas manitos por fuera, bueno, eso es el DPG. Y el DPG va a quedar, bueno, es un polianión que pues se produce en la glicólisis y pues la verdad normalmente, o sea, en todas nuestras células del cuerpo tenemos DPG. Sin embargo, él se autorregula porque pues si tenemos muchas cantidades de DPG, él mismo se inhibe. Como que el cuerpo dice, pues no necesito más. Sienten como el ADP, el ATP. Entonces, pues nada. Sin embargo, en las hemoglobinas sí tenemos DPG y este va a regular la afinidad que tenemos de la hemoglobina hacia el oxígeno. ¿Listo? Entonces, sin embargo, el DPG también, o sea, además de que es afín al oxígeno, también es afín a las mismas hemoglobinas. Entonces, como lo pudieron notar en la hemoglobina mutada, que son las que tienen los cachitos, estas, el DPG va a estar expuesto. Es decir, que se puede unir a las otras hemoglobinas y pues también recuerden que como habíamos cambiado el aminoácido como tal en la estructura, también va a volverse hidrofóbico, entonces pues va a haber una alteración como en la estructura que lo va a volver también a esas hemoglobinas más viscosas, como más pegajosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues nada, acá lo pueden ver como más explícito cómo se polimerizan esas hemoglobinas, entonces empiezan a pegar, ¿sí? Empiezan a pegar, a pegar, a pegar, y como se empiezan a polimerizar, esto va a cambiar la estructura de mi eritrocito. Si vieron, antes pues mi eritrocito es normalito, redondito, y mira la forma que termina teniendo, que esa es la forma de os o falciforme a la que se refiere pues como pues la gente. Entonces, ¿qué pasa? Vemos que tenemos nuestro glóbulo rojo normal de hemoglobina y pues las hemoglobinas están cada una por su lado. Sin embargo, lo que pasa es que acá se empiezan a polimerizar debido a las propiedades que ya les comenté del DPG y pues como que ese cambio de aminoácido también causa pues como que se vuelvan pegajosas las hemoglobinas entre sí y se empiezan a formar estas fibras que fueron las que vimos en el video. Sin embargo, la organización de las fibras también va a cambiar la forma del eritrocito. Puede ser tanto como drepanocítico. Sin embargo, también puede que las fibras no estén tan pegadas, o sea, como tan largas, y nos formen estas otras figuras. Sin embargo, eso va a terminar dañando esa flexibilidad que tiene la membrana, pues porque recordemos que esa es una de las funciones más importantes del eritrocito, es que es deformable, que es flexible. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo esto acá súper duro y va a llegar un punto en los vasos que van a haber vasos que son mucho más pequeños que el eritrocito y que él normalmente solo se espichaba y pasaba. Sin embargo, acá como ya es duro, pues por la polimerización de las proteínas que tiene adentro, pues no va a poder pasar por muchos vasos y eso nos va a causar esas vasoclusiones de las que se habla en las complicaciones más que todo. Em, y pues nada, eso. Mm, Entonces, efectos de la polimerización, pues se va a disminuir la capacidad de la formación del eritrocito, que era lo que yo les estaba contando, va a aumentar la adherencia entre sí, es decir, además de que se me adhieren las hemoglobinas entre sí, también se me van a pegar los eritrocitos entre sí, porque van a ser más pegajosos. Em, También va a aumentar la rigidez de su citoesqueleto, entonces no va a ser tan flexible, va a aumentar la viscosidad citoplasmática y por ende pues su adherencia entre sí y pues la hemoglobina también puede encontrarse aumentada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo les estaba contando, la hemoglobina S, la llaman hemoglobina S de sickle cell, que es su nombre en inglés. Y entonces, ¿qué pasa? Es una mutación puntual en el gen de la globina. Recuerden que tenemos dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Entonces, acá sería en las beta. Y va a ser en el cromosoma 11, lo que yo les decía. Cambiamos el ácido glutámico por una valina. Y si cambio de aminoácido, yo quiero que ustedes me comenten qué tipo de mutación es esta. Si quieren, pueden hablar así. Missense, Mismo. muy bien, exacto. Entonces tengo una mutación missense
porque cambio de aminoácido. Y pues el hecho de que yo tenga pues dos alfa y dos beta, o sea, dos alfa normal y dos beta mutadas, voy a tener una hemoglobina patológica, tipo S. ¿Listo? Sin embargo, hay otro tipo donde en vez de que se cambie el ácido glutámico por lisina, ¿y este qué tipo de mutación también sería? Si cambio de ácido glutámico a lisina, que es otro aminoácido. También misens. Exacto. Entonces, este es otro tipo de mutación missense, donde pues no cambio a valina, que es hidrofóbico, pero sí cambio a otro aminoácido y esto me puede truncar la proteína. Entonces, como podemos ver, el hecho de que yo cambie de un aminoácido a otro, nosotros sabemos que eso no es tan bueno. Sin embargo, acá cambiamos de un aminoácido a otro de otro tipo totalmente diferente. O sea, yo tengo mi cadena toda es hidrofílica y yo le pongo algo hidrofóbico en la mitad, pues como que todo se me altera mucho más. Sin embargo, al cambiarla por ácido glutámico a una lisina, ambos son hidrofílicos y listo, como que la forma de la proteína no es la ideal, sin embargo no es tan grave como cambiarlo a algo totalmente diferente, como algo hidrofóbico. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Acá quiero que entiendan que dentro de lo que puede existir, como dentro de las combinaciones, es mucho más grave que tú tengas o sea, la enfermedad, que es que tengas ambos alelos mutados, ¿listo? O sea, que tenga hemoglobina SS, ¿listo? Porque tenemos dos alelos, alelo 1, alelo 2. Este es el fenotipo más grave. Sin embargo, si yo tengo un alelo mutado de hemoglobina S y un alelo mutado de hemoglobina C, que es la que les dije que cambiábamos ácido glutámico por lisina, pues este no va a ser tan grave como la enfermedad, pero sí va a ser más grave que tenga uno mutado y uno sano. ¿Sí me entienden? ¿Sí está claro? O sea, el rasgo falciforme es que yo tengo un alelo mutado, que es mi hemoglobina S, y mi hemoglobina adulta sana. Entonces voy a tener una hemoglobina S adulta. ¿Sí me entienden? Sin embargo, en la enfermedad voy a tener doble hemoglobina S porque voy a tener ambos alelos mutados. Sin embargo, está la otra opción de que yo tenga tanto la hemoglobina S mutada como la hemoglobina C mutada. Sin embargo, esto es menos grave que tener la enfermedad, pero es más grave que el rasgo falciforme. ¿Sí les queda claro eso? ¿O lo repito? Sí, está claro. Ah, bueno, ya era eso. Entonces, entonces acá yo les comentaba, este es otro tipo de rasgo drepanocítico donde las hemoglobinas van a estar mal constituidas. Y esto es importante porque, o sea, no es que tú tengas la enfermedad como tal, pero sí vas a tener un transporte de oxígeno inadecuado porque pues no tienes la hemoglobina ideal. Vas a tener síntomas asociados, pero como tal no va a ser la enfermedad, porque necesito que ustedes entiendan que tener la enfermedad es que yo tenga ambos alelos mutados y es muy grave y ya vamos a verlo en las complicaciones para que les quede un poquito más claro. Entonces acá les traje esta tabla para que puedan ver los tipos de hemoglobina y según ello, ¿qué podemos encontrar? Entonces, la hemoglobina adulta es la que tenemos todos nosotros, que es la normal. Entonces tenemos 2 alfa y 2 beta. Sin embargo, en la hemoglobina S tenemos 2 alfa y 2 beta, pero estas 2 beta tenemos un cambio de aminoácido, que es ácido glutámico por valina. Y en hemoglobina C tenemos también 2 alfa y 2 beta, pero tenemos un cambio también en las cadenas de globina beta. Tenemos un cambio de ácido glutámico por lisina. ¿Listo? Entonces, acá vemos que también recuerden que existe la hemoglobina fetal, que es 2 alfa y 2 gamma, que esa es la que con la que nacen los bebés. Y hay otro tipo de hemoglobina adulta, que es 2 alfa y 2 delta. Mucha gente lo tiene y pues no es una enfermedad. Y ya, y el resto son talasemias, que más tarde las vamos a ver. ¿Listo? Entonces, acá podemos ver el porcentaje de hemoglobina que tiene una persona. ¿Listo? Entonces, una persona normal, pues normal entre comillas,
Entonces, por ejemplo, yo tengo de 95 a 98% de toda la hemoglobina que tengo en mi cuerpo es adulta y tal vez tengo un 2% de hemoglobina fetal. Pues ahora que yo soy adulta. Sin embargo, si yo fuera un niño recién nacido, pues tendría este porcentaje de hemoglobina fetal aumentado. Ahora, las personas que tienen el rasgo drepanocítico tienen gran cantidad de hemoglobina adulta que puede compensar a la enfermedad, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso es que ellas se les dice a las personas que tienen el rasgo, es decir, que tienen hemoglobina S y hemoglobina adulta, no tienen la enfermedad. ¿Por qué? Porque tienen hemoglobina adulta que sí funciona para captar oxígeno y pues transportarlo. ¿Listo? Entonces, las personas con el rasgo drepanocítico tienen 60% de hemoglobina adulta, 40% de hemoglobina S y pues menos del 2% de hemoglobina fetal. Sin embargo, las personas que tienen la enfermedad, casi que toda su hemoglobina es hemoglobina S. Y eso es lo que causa que sea una enfermedad, porque pues no transporta bien el oxígeno y pues es lo que termina causando la anemia. Sin embargo, el cuerpo es muy inteligente y ustedes van a ver que en estas personas va a aumentar la producción de hemoglobina fetal porque el cuerpo se va a dar cuenta que esta es mucho más útil que la otra. Sin embargo, pues esto no muchas veces alcanza a compensar y pues por eso es que las personas terminan teniendo complicaciones. Entonces acá podemos ver como en una tabla los tipos de síndromes que existen. Entonces, AS es hemoglobina adulta y la S que es de sickle cell. Entonces, acá la persona es asintomática, o sea, tiene el rasgo drepanocítico, pero tiene un 60% de hemoglobina que le va a compensar para ese transporte de oxígeno. ¿Listo? Sin embargo, las personas que tienen la enfermedad, es decir, que tienen ambos alelos de S, que es de sickle cell, van a tener una clínica severa y van a tener anemia. ¿Listo? Porque ya vimos que esos eritrocitos se rompen con facilidad. Entonces vamos a tener una disminución de la hemoglobina en sangre. Pues ustedes aún no lo han visto, bueno, si lo han visto. Normalmente nosotros decimos que una persona tiene anemia con una hemoglobina menor a 11. ¿Listo? Normalmente ustedes y yo tenemos la hemoglobina entre, bueno, eso depende si es mujer o hombre, pero pues es siempre mayor a 11. Mira que acá las personas ya tienen la hemoglobina en 7, entonces como que, ay, es grave, porque es muy poquita. Y en cuanto al otro rasgo que yo les decía, que tenía un alelo mutado en cuanto a hemoglobina S y el otro a hemoglobina C, recuerden el tipo de mutación, esto no va a ser tan grave como la enfermedad como tal, pero sí va a tener una clínica leve y moderada, porque tenemos una proteína truncada, porque tenemos un cambio en un aminoácido, que no es totalmente diferente tipo, o sea, no termina siendo hidrofóbico. Sin embargo, tengo otro que sí está dañado y pues eso me termina causando de pronto una clínica un poquito más grave que la persona que tiene el rasgo drepanocítico. ¿Listo? Y ya. Entonces, quería que revisáramos eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando mis eritrocitos se forman eh, muchas veces, o sea, y por tiempos muy prolongados, van a tener un daño en su membrana, ¿listo? Y esto va a causar su destrucción prematura. Normalmente esto podrían acordarse como de la anemia hemolítica, entonces se me empiezan a romper los eritrocitos en sangre y acuérdense de la clínica. Entonces, ¿yo qué puedo encontrar de una persona que se le empiecen a romper los eritrocitos? ¿Qué pasa? ¿Qué se le sale a esto? Se le sale la hemoglobina, ¿cierto? Entonces me sale toda la hemoglobina y entonces el cuerpo, ¿qué hace con esto? O que puedo ver un paciente que tiene una anemia hemolítica en cuanto a clínica. Ictericia. Claro, entonces voy a tener una persona ictérica porque toda esta hemoglobina va a estar en sangre y el cuerpo va a intentar recogerla a partir de aptoglobinas y pues va a conjugar esa bilirrubina y pues la vamos a poder ver tanto en las escleras, que es el ojo, o sea, la parte blanquita del ojo, o también en la piel como tal. Entonces vamos a ver una persona literalmente amarilla. Y esto también es importante porque pues va a haber mucha hemólisis y estos procesos van a causar que haya
también pueden haber intoxicaciones por hierro, porque esas personas las transfunden mucho por el hecho de que no tienen pues hemoglobina. Entonces les transfunden mucho eritrocitos y pues pueden llegar a intoxicarse por hierro. Y también se les pueden hacer cálculos en la vesícula biliar. Y pues nada. Además, pues vemos que gracias a la forma y las propiedades que yo les decía, que se vuelven más adherentes y pues como más pegajosos, más viscosos, van a causar una vasoclusión. También pueden ponerse a pensar que, como yo les contaba, hay unos vasos sanguíneos que son mucho más chiquitos que el mismo eritrocito. Y como él ya no tiene la habilidad de deformarse, se va a quedar atascado. Entonces, ¿esto qué va a causar? Que van a haber partes en el cuerpo que no se van a ver bien irrigados por sangre, porque literalmente es como un mini trombo, ¿sí me entienden? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, puede causar dactilitis, que es la inflamación de los dedos, pues son como, acá hay una microcirculación llegando a los dedos. Y también, no sé si lo han visto, en fumadores hay algo que se llaman como dedos de cuchara. Entonces, esperen, si quieren los podemos buscar. Miren, dedos de cuchara. ¿Sí ven? Entonces, o bueno, de palillo de tambor. Y es que el mismo cuerpo va a intentar aumentar el tamaño de los vasos para que pueda llegar pues sangre, porque ya se dio cuenta que tan chiquitos no va a llegar. Entonces, como que los dedos de las personas parecen literalmente como bombombones. Entonces, pues nada, eso es otra cosa en la clínica que ustedes pueden ver. Además, pues esto es súper doloroso. O sea, ustedes imagínense que no sé si las han pasado, que se les duerme algo, pues como que, no sé, cuando nos sentamos las mujeres como con las piernas cruzadas y que se le duerme a uno y uno lo va a mover y eso duele muchísimo, pues imagínense eso, pero de verdad, o sea, que ustedes tuvieran algo que no les permite pasar la sangre, pues pueden perder literalmente como los miembros. Algo muy común de lo que hablan también es de pronto en las relaciones sexuales a los hombres. mmm, Ustedes saben que para el pene se va mucha sangre, entonces en algún momento se llegan a ocluir esos vasos y la persona queda con una erección de muchas horas, que inclusive llega a un punto en el que ya, o sea, queda erecto porque quedó tapado y ya la sangre no se devuelve y puede perder el miembro. Y pues eso es muy, muy doloroso porque pues no le está llegando como oxígeno al miembro como tal. Y eso pasa también en algunos órganos. Por ejemplo, en el vaso. Entonces, ¿qué pasa? En el vaso nosotros tenemos mucha microcirculación, que el vaso, recordemos que es un órgano que se encarga de escoger los eritrocitos. Entonces, los eritrocitos que son viejos, que ya no se forman bien, se quedan atrapados en el vaso y el vaso los rompe. Y es lo que nosotros llamamos hemólisis extravascular, que no es dentro de los vasos sanguíneos, sino como tal en un órgano. Y pues llega un punto en el que a veces estos trombos, o sea, estos coágulos, pueden llamarlos también, tapan la irrigación de sangre hacia este tipo de órganos y lo pierden. O sea, literalmente es como una autocirugía porque pues ya el mismo órgano se fibrosa y ya no funciona. Y esto es muy importante también en cuanto a la clínica porque esas personas empiezan a sufrir de muchas infecciones. ¿Listo? Entonces, pues eso también tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué vemos? Estas vasoclusiones nos causan cambios fisiológicos, entonces como que el cuerpo mismo intenta compensar eh, intentando agrandar los vasos, entonces nos causa como esas dactilitis que ya les mostré. Sí, y sin embargo, a veces no se puede y pues simplemente nos causa dolor y pues es un dolor, pues la verdad, ellos, las personas, yo he visto documentales de personas con esta enfermedad y siempre comentan que es como cuchillos, literalmente, o sea, siente como si los estuvieran apuñalando en esos lugares donde están teniendo esas crisis. Mm, y pues nada, entonces esto es un resumen. Entonces, ¿qué pasa? Tengo mi hemoglobina mutada, se me deforma el eritrocito cuando está desoxigenado. Ya vimos el tipo de ocasiones en las que puede ser, entonces en hipoxia, deshidratación, bueno, estrés, etc.
Y esto me conlleva a una destrucción prematura de mis eritrocitos, es decir, esto me conlleva a una anemia y también a unos procesos y fenómenos de vasoclusión que son muy dolorosos. Entonces, ¿qué pasa? Anemia, por definición, es disminución de glóbulos rojos en sangre. ¿Listo? Y el cuerpo responde a esto, pues uno, produciendo más glóbulos rojos, ¿no? Entonces, esto en clínica, bueno, quiero que lo conozcan, son los reticulocitos, que son los precursores de los glóbulos rojos. Entonces, ¿qué pasa? Todas las células, o sea, como embrionariamente hablando, vienen de una célula mamá, ¿listo? Entonces, como que esa célula mamá se va dividiendo y pues termina siendo músculo, termina siendo glóbulo rojo, termina siendo cualquier cosa. Sin embargo, antes de eso, pues hay como precursores. Y el precursor de los glóbulos rojos se llama reticulocito. Y eso lo podemos ver en sangre. Entonces, ¿qué pasa? A la persona le sacan sangre y ven que tiene muchos glóbulos rojos bebés, si quieren lo pueden llamar así. Entonces, si yo veo que una persona no tiene muchos glóbulos rojos madurados, pues yo sé que está produciendo estos glóbulos rojos bebés. Y pues yo me puedo imaginar que es él porque tiene una destrucción de estos y está intentando compensarlo. Entonces acá les puse como una grafiquita para que vean que el reticulocito es el que va antes del eritrocito. De hecho, el reticulocito tiene ADN, tiene organelos, o sea, es como superior, pero es porque es el precursor. Ya después de que él pierde todo eso, ya se vuelve eritrocito. ¿Y qué pasa? Entonces, los encargados de esto, pues de hacer reticulocitos, bueno, de hacer glóbulos rojos, es la médula ósea. Y lo que va a pasar es que clínicamente podemos ver que van a haber huesos, normalmente en el cráneo, en el esternón, bueno, en las caderas, va a haber muchos huesos que se van a ir agrandando como una hipertrofia. Ustedes pueden pensarlo de pronto como en el músculo, entonces cuando trabajamos mucho un músculo, el músculo crece. Entonces acá va a ser lo mismo con el hueso. El hueso lo estoy poniendo a trabajar porque lo estoy haciendo crear más células, que va a ser mi médula ósea. Entonces el hueso se me va a volver más grande. Y eso lo podemos ver en la clínica. Ahora hay algo, entonces este proceso de pasar de una célula pues madre, entonces esta célula madre se llama hematopoyética. Hemato de sangre, poyética que va a crear células de la sangre. Esta hematopoiesis es medular. Hay otra hematopoiesis que se llama hematopoiesis extramedular, o sea que no es en la médula ósea. Y un órgano que lo hace es el hígado. Entonces, como les decía, cuando utilizamos mucho un órgano, por ejemplo, un tejido, por ejemplo, el músculo, pues va creciendo. Así como el hueso crece cuando lo usamos mucho para crear nuevas células, el hígado, si lo utilizo bastante, este también se me va a volver más grande y me va a causar algo clínicamente llamado hepatomegalia. Es decir, que el hígado se va a alargar porque pues está trabajando mucho. Y pues nada, lo podemos ver en la clínica. Entonces, esos signos y síntomas, aquí está el activismo del que yo les hablaba. Entonces, como les comentaba, las falanges distales tienen una microcirculación y como vimos, hay momentos en el que los eritrocitos no van a llegar. Entonces, los vasos van a aumentar de tamaño para que se aseguren de que llegue la circulación y pues no vayamos a perder los dedos. Este signo también lo pueden ver en fumadores, o sea, no solamente como en anemia drepanocítica, o sea, la verdad esto se ve como en otras enfermedades. Sin embargo, pues es un signo importante. También pueden presentar tos, ictericia, como ya lo vimos, dolor. Dolor es un síntoma muy importante que van a referir los pacientes. Asplenia funcional o esplenomegalia, entonces pues también el vaso puede aumentar o pues puede no tener vaso, como ya les conté. También puede tener problemas de sepsis, que es como infecciones. Como les contaba, el hecho de perder el vaso los vuelve más susceptibles a infecciones. También pueden tener trombocitopenia por el hecho de haber perdido el vaso. Trombocitopenia, los trombocitos son las plaquetas de la sangre que son las que se encargan de la coagulación. Entonces el vaso es el encargado también como de la creación de estas células y pues el hecho de no tener vaso pues va a disminuir esta producción. También pueden tener problemas en el riñón, porque en el riñón hay mucha microcirculación y estas personas presentan algo que se llama hematuria, que es sangre en la orina. Y pues puede haberse como a mini infartos en este órgano. Priapismo es lo que yo les contaba que ocurre en el pene cuando
duran con una erección prolongada, pero esto se debe al trombo pues de la vasoclusión de los eritrocitos falciformes. La osteonecrosis va a ser la necrosis de los huesos y pues yo sé que suena muy chistoso, es como que uno no se van a pensar, pero los huesos también reciben sangre, o sea, los huesos tienen células y pues necesitan oxígeno y a veces en estos huesos hay una microcirculación muy pequeña donde pues simplemente los eritrocitos no pueden alcanzar a llegar y pues pueden causar necrosis. Necrosis es pérdida de tejido. Y las úlceras, entonces, mmm, las úlceras es es que no tengo ninguna en este momento, pero son como en la piel, cuando pues no hay buena irrigación, se vuelve como, literalmente se les abre, o sea, se les abre la piel y pues nada, eso también es por esa microcirculación. Entonces, acá vamos a ver complicaciones de la enfermedad de células falciformes. Entonces, en cuanto como a crisis dolorosas, o sea, literalmente como dolor en los dedos, en los huesos o en el pene por el priapismo, infecciones, por lo que yo les contaba, del problema del vaso, entonces pues son más susceptibles a bacterias, sepsis, meningitis, osteomielitis, neumonías, y pues demás, pues además de la anemia que van a tener como tal por la pérdida de los glóbulos rojos, pueden tener daño orgánicos, pueden tener también como mini infartos en el cerebro o en otros órganos como el riñón, también pueden empezar a tener enfermedades pulmonares, hipertrofias del corazón, hipertensión pulmonar, y también se les puede agrandar el corazón porque el corazón va a intentar como compensar esa falta de sangre y pues va a empezar como a bombear mucho más. Y bueno, en el hígado, en el vaso, y bueno, en las úlceras de las que les hablaba en la piel, también pueden tener problemas como en la retina. em, y pues pueden empezar a tener como problemas sexuales porque pues empiezan a tener daños en los miembros. En cuanto a diagnóstico, podemos hacer electroforesis de proteínas. No sé si ustedes tengan claro qué es la electroforesis, pero básicamente es que cogen una muestra de algo y lo ponen en una tablita. Y entonces, según el peso o sea, qué tan pesado sea, va a bajar o va a quedarse en un cierto punto. Y entonces resulta que cada proteína tiene un peso. Entonces, según lo que pese, tú sabes qué tipo de proteína es. Básicamente es eso. Entonces, como que ahí van a determinar el tipo de hemoglobina que tiene la persona y asimismo pueden saber si tiene hemoglobina S en ambos alelos, hemoglobina S y adulta, hemoglobina C y S, bueno, dependiendo. O también en frotis de sangre periférica podemos ver el tipo, o sea, la forma de las células. Entonces, pues si vemos que tiene células falciformes, pues nos damos una idea. ¿Listo? En cuanto a tratamiento, pues en cuanto a crisis agudas, como ya vimos, pues la patogenia como tal se da por desoxigenación. Entonces, ¿qué damos? Le damos a la persona oxígeno y le podemos dar fluidos, pues lo hidratamos, pues según como el tipo de razón que lo haya llevado como a la crisis, porque recordemos que puede ser también por acidosis, embarazo, bueno, etc. Según eso, pues lo corregimos. También en cuanto al dolor, se le puede dar opioides a la persona, entonces, no sé, le dan tramadol, morfina, bueno, según lo que pues sea más apropiado. Porque, como les comento, estas personas manifiestan que el dolor es como si los estuvieran apuñalando con cuchillos. Bueno, si la persona tiene una infección, pues nada, les damos antibióticos. Y lo que yo les contaba, a estas personas las transfunden mucho porque pues cuando una persona está anémica, pues no le está llegando suficiente sangre a todas partes. Entonces, pues nada, les dan la transfusión. Sin embargo, hay que tener cuidado con el riesgo de intoxicación por hierro y pues también recordemos, bueno, esto no lo han visto, pero en segundo semestre van a ver que hay, según el tipo de sangre, pues a veces no son competentes. No, bueno, o sea, no te sirve. Entonces, por ejemplo, yo soy O positivo y a mí una persona A positivo no me puede donar porque yo tengo anticuerpos contra eso
y pues mi cuerpo va a pelear contra esa nueva sangre y pues nunca la voy a recibir. Entonces, pues como que hay que tener cuidado con esas intolerancias inmunológicas. Y en cuanto a los niños, pues cuando les diagnostican rápido la enfermedad, pues hay que ser muy cuidadosos con el esquema de vacunación para evitar esas infecciones de las que hablábamos, que ellos son más susceptibles por perder el vaso. También hay un tratamiento que se llama hidroxiuria y este lo que hace es que aumentar las cadenas de gamma globina. Recordemos que la gamma globina se encuentra en la hemoglobina fetal, entonces en la hemoglobina fetal tengo dos cadenas de alfa y dos cadenas de gamma. Entonces recordemos la tabla que yo les decía que a veces el cuerpo tenía entonces 75% de hemoglobina S y 25% de hemoglobina fetal para poder compensar. Entonces, ¿qué pasa? La hidroxiuria va a hacer que aumenten ese porcentaje de hemoglobina fetal y pues nada, la hemoglobina fetal no va a causar eritrocitos falciformes, entonces pues puede ayudar como tal a prevenir una crisis. Y pues también hablan de que se puede hacer trasplantes de médula ósea o terapia génica, pues como para eso, pero sin embargo como que no es como lo más recomendado. Ahora, en cuanto a molecular y bueno, todo lo que hemos estado hablando de la, de la hemoglobina S, ¿tienen alguna duda? O bueno, de la enfermedad de células falciformes. ¿No? Bueno, bueno, me escribieron. Sí, correcto. Entonces, Brian me pregunta que yo tengo un rasgo falciforme si tengo un alelo mutado. Correcto. Entonces, yo sería heterocigota porque tengo ambos alelos diferentes. ¿Listo? Entonces tengo una hemoglobina S por un lado y una hemoglobina adulta por el otro. Y si tengo ambos alelos mutados, es decir, que tengo hemoglobina S por un lado y hemoglobina S por el otro, voy a ser homocigota porque pues tengo el mismo. Correcto. Ahora, talasemias. Entonces, las talasemias, bueno, esperen otra pregunta. Bueno, con gusto. Las talasemias. En las talasemias se va a comprometer la cantidad de hemoglobina que se sintetiza. Es decir, ya no voy a tener dos cadenas alfa y dos beta, sino una alfa y dos beta. Y eso es raro, ¿sí me entienden? O sea, eso no es bueno. Y pues ya según la mutación puntual, o sea, eso puede causarse ya sea por mutaciones puntuales o que se me borró totalmente el gen y por eso no lo puedo expresar. Entonces existe alfa talasemia y beta talasemia. En cuanto a la alfa, también tiene una herencia autosómica recesiva, se va a caracterizar por un volumen corpuscular medio bajo, entonces eso significa que van a ser eritrocitos mucho más pequeños. Entonces es lo que se llaman eritrocitos microcíticos e hipocrómicos. Entonces microcíticos porque son más pequeños, e hipocrómicos, cromia viene de color, es decir, que van a tener menos hemoglobina, que es la que le da el color. Existe alfa cero y alfa más. Entonces la alfa cero es que se te borró totalmente el gen. Entonces eso es full grave, porque pues no tienes el gen, entonces no tienes las cadenas. Y alfa más, pues vas a tener una mutación puntual, entonces puede ser missense, nonsense, etc. Entonces, según el tipo de mutación, tú puedes ser o portador, puedes tener el rasgo, puedes tener la enfermedad hemoglobina H o puedes tener la hemoglobina de Bart. Sin embargo, esta hemoglobina de Bart, esta última, es incompatible con la vida, entonces son bebés que nacen muertos. ¿Listo? En cuanto a la enfermedad de hemoglobina H, estos tetrámeros beta, pues van a verse afectados. Y entonces acá vamos a encontrar que va a ser frecuente en Oriente Medio, Sudeste Asiático y China. Y pues va a causar una anemia hemolítica con glóbulos rojos microcíticos e hipocrómicos. Va a causar hepato y esplenomegalia, ictericia, turricefalia, que era lo que yo les mostraba, que se agranda el cráneo. Y esto es porque empieza a concentrar, empieza a compensar pues, la creación de nuevos glóbulos rojos
Y también va a haber un sobrecrecimiento mandibular porque pues este hueso también va a empezar a trabajar. En cuanto a la beta talasemia, vamos a hablar que si es una heterocigosis, vamos a tener un rasgo talasémico. Y normalmente estas personas son asintomáticas, es decir, que se dan cuenta que tienen beta talasemia incidentalmente. O sea, no sé, o sea, una persona puede vivir normalmente toda su vida con un rasgo talasémico beta sin problema. Entonces van a tener reticulocitos aumentados, pues como lo que yo les comentaba, que son los glóbulos rojos bebés. Y pues van a aumentar la concentración de pseudoglobulia en glóbulos rojos porque pues no son globinas totalmente completas. Van a tener un volumen corpuscular medio chiquito, entonces son glóbulos rojos más pequeños y van a aumentar la cantidad de hemoglobina alfa 2, es decir, como adulta 2, o sea, no la adulta normal, sino la adulta tipo 2. Y pues van a tener hemoglobina fetal normal. En cuanto a si es homocigótico, vamos a tener beta talasemia y van a tener tetrámeros de hemoglobina adulta. Y esto nos va a causar daño a la membrana de los eritrocitos. Entonces, según la mutación, en cuanto pues a si es homocigótico, existen tres tipos, que es beta talasemia mayor, minor e intermedia. La minor y la intermedia son pacientes que no dependen de transfusiones y pues como tal la clínica no es tan grave. Sin embargo, los pacientes con beta talasemia mayor van a ser pacientes dependientes de transfusión y, y pues sí, o sea, es muy grave. Cuando es cero, es que tiene el gen eliminado, es algo que se llama anemia de Cooley, y pues normalmente causan hidrops fetales, que el bebé muere recién nace, es pálido, irritable, tiene alteraciones del patrón del sueño, tiene espleno y hepatomegalia, y también va a empezar a cursar con fracturas espontáneas. Va a tener una anemia microcítica intensa, o sea, de por sí, normalmente los eritrocitos van a ser pequeños. En la beta-talasemia heterocigótica acá van a ser mucho, mucho, mucho más pequeños. Mm, y pues nada, van a necesitar transfusiones constantes y quelantes de hierro porque como para poder evitar ese riesgo de toxicidad que se da por tantas transfusiones. Entonces acá les dejé un cuadro de resumen por si lo quieren revisar, como según el tipo de anomalía genética que tenga la persona y cómo puede ser la clínica. Listo. Entonces, vamos a seguir con el radio de biofísica, que nos pide describir los fenómenos que ocurren en la microcirculación durante una crisis drepanocítica. Entonces, en cuanto a esto, quiero que te... Sofi, una pregunta. Dime. Es que en lo que hablabas de alfa talasemia y beta talasemia, ¿sí? Sí. O sea, para poderlas distinguir, es básicamente pues que, o sea, como la afectación, donde haya ocurrido la afectación, ¿sí? Si en las cadenas de alfa o en beta, ¿sí? Esa es la ¿Eso? diferencia, sí. Igual las talasemias en general es cuánta cantidad de hemoglobina sintetizas en cuanto a alfa y beta. Recuerda que a veces se nos borra totalmente un gen, entonces pues no lo pueden sintetizar. Por eso es que existe eso. Pero también depende del tipo de, o sea, qué tan grave sea. También se, se distingue. Entonces por eso es que hablamos de talasemia minor o mayor o intermedia y eso. Y recuerden que hay unas, o sea, así es acá, o sea, acá totalmente no tiene nada, entonces pues eso es incompatible con la vida, o sea, van a ser muertos, porque pues no, nada que hacer. Sí, igual las talasemia son muy complejas. Pero sí, espero que les haya quedado un poquito claro, aunque sea. Igual ahí les queda las diapositivas y lo pueden revisar. O sea, yo intenté hacer un mini resumen porque como tal la información es mucha. Sin embargo, les puedo buscar videos o bueno, ustedes me dirán si les quedan más dudas. ¿Listo? Bueno, entonces yo creo que sí podemos seguir con el radio biofísica. Entonces describe los fenómenos que ocurren en la microcirculación durante una crisis dermatológica y pues hablar de las microangiopatías. Entonces, quiero que les queden claros varios conceptos de física. Entonces, tenemos primero los fluidos ideales versus los reales. Entonces, los ideales, oigan, eso no existe. O sea, es como teóricamente hablando, entonces son
fluidos que no son viscosos, entonces que no se adhieren a superficies. Sin embargo, ustedes se pueden dar cuenta que todos los fluidos, o sea, van a estar en la superficie, o sea, igual algo los va a tener que contener. Entonces, porque los fluidos ideales comentan que no hay rozamiento entre las partículas y por ende no hay viscosidad. Sin embargo, eso es falso y por eso es que hablamos de los fluidos reales, que por ejemplo la sangre. Entonces, la sangre es súper viscosa porque hay fuerzas que se resisten al desplazamiento de la sangre y es lo que causa como la viscosidad. Entonces, no sé, piensen por ejemplo en un slime. Ustedes ponen un slime acá en la pared y el slime va a empezar a bajar, pero muy despacio y eso se debe a la viscosidad en cuanto al hecho de que va a haber una fuerza, que es la pared, que se va a resistir al desplazamiento del mismo slime. Entonces, pues acá hablamos mucho del rozamiento. Y en cuanto al caudal, es la cantidad de flujo por sección en determinado tiempo. Y entonces tenemos varios principios. Tenemos el principio de Bernoulli que nos habla que a mayor velocidad, menor presión. La ley de Fussell nos habla que entre más diferencia de presiones haya, el flujo va a ser mayor y asimismo va a estar directamente relacionado con el radio. Y la longitud, inversamente relacionada a la longitud, perdón. Y la resistencia nos comenta que a mayor radio, menor resistencia. Entonces, para ello les quiero dar, por ejemplo, pues les quiero dar un ejemplo, es que si yo tengo un radio mayor y yo, o sea, yo tengo, por ejemplo, una aorta, que es un vaso de gran calibre, o sea, tengo un radio así grande. Entonces, pues la sangre pasa y pasa con menor resistencia porque no se va a pegar tanto a las paredes. Sin embargo, si tengo un vaso más pequeño, pues la sangre va a intentar pasar y se va a pegar más a las paredes y eso pues puede aumentar un poquito la resistencia, como para que lo puedan pensar por ese lado. Entonces, acá, en cuanto al número de Reynolds, yo quiero que ustedes entiendan que acá él nos habla que a mayor radio, mayor flujo. ¿Listo? Entonces, pues, algo que pasa mucho es que, según él, el flujo ideal es como que todo vaya a laminar. Sin embargo, el turbulento es uno que vaya, por ejemplo, en espirales y algo turbulento lo puede causar como una anomalía en el radio. Entonces, podemos decir que pues mi vaso viene recto, recto, recto. Y acá, no sé, por ejemplo, la gente, ¿se acuerdan que hablábamos de aterosclerosis en obesidad? Entonces, acá tiene una placa de grasa en el vaso sanguíneo y pues esa grasa no va a permitir que la sangre pueda fluir con normalidad. Entonces, eso me puede causar de pronto una turbulencia y que el flujo no sea tan laminar. Entonces, ¿qué pasa? Él nos comenta que a mayor número de Reynolds, más turbulento, ¿listo? Y pues entre más chiquito sea el número, más laminar va a ser, ¿listo? Entonces, eso es como lo único que nos habla. Ahora, según el diámetro del vaso, vamos a tener ciertos tipos de circulación. Entonces, tenemos sistémica, micro y la capilar. Entonces, la sistémica, pues es 50 veces mayor que un eritrocito, o sea, son vasos de radios muy grandes, con diámetros muy grandes, y manejan velocidades y flujos muy altos. ¿Listo? Acá pueden existir macroangiopatías, que son enfermedades de vasos de mediano y gran calibre, o sea, las arterias. Y en cuanto a la circulación capilar, tenemos que va a ser un calibre mucho menor que inclusive que el mismo tamaño del eritrocito. Entonces, ¿se acuerdan que yo les comentaba que había eritrocitos que se tenían que formar para pasar por ciertos vasos? Bueno, son en cuanto a los capilares. ¿Listo? Entonces, a mí el eritrocito, o sea, este es mi vaso y este es mi eritrocito. El eritrocito por ahí no pasa, entonces se tiene que aplastar para poder pasar. Se tiene que deformar. Y esa circulación capilar pueden pensarla de pronto que se encuentra en los pulmones, entonces son como vasos súper chiquitos, pasando por los alvéolos, y como el eritrocito se tiene que deformar y se demora en pasar, pues eso facilita y favorece ese intercambio de gases porque el eritrocito está más tiempo por ahí. Y esto es lo que nosotros llamamos como microangiopatía, que es enfermedad de vaso pequeño. Ahora, acá les puse esta gráfica que me parece muy chévere, que según el área, o sea, qué tan grande, bueno, según el diámetro, entonces, por ejemplo, sabemos que la aorta es súper grande, a diferencia de los capilares,
podemos ver la velocidad. Entonces, como podemos ver, se manejan velocidades mucho más grandes en la aorta que en los capilares. Y asimismo manejamos diferentes presiones. Pero pues yo solo quería que vieran la velocidad. Entonces, pues nada, hay un principio que es el efecto de este señor, no lo sé pronunciar, pero entonces él nos comenta que a partir del diámetro de 1.5 milímetros, a partir de ahí hacia abajo, o sea, más chiquito, las células ya no van a pasar una pegadita a la otra, así como laminar, sino que ellas van a hacer algo que se llama el fenómeno como de fila india, que yo lo llamo. Entonces, cada eritrocito se va a poner uno detrás del otro para poder pasar y se van a organizar. Y esto va a eliminar la resistencia viscosa, porque ya no van a estar pegados a las paredes, sino que van a pasar uno por uno. Sin embargo, va a llegar un punto en el que el vaso sea demasiado chiquito y pues el eritrocito como tal se va a pegar contra las paredes porque se va a tener que formar. Y pues nada, entonces la viscosidad va a aumentar cuando se va a disminuir la velocidad del flujo y la velocidad en los vasos pequeños va a ser baja. Puede aumentar la viscosidad hasta 10 veces y según la adherencia a los glóbulos rojos, pues va a depender también esa viscosidad. Entonces, por ejemplo, como yo les comentaba, en la anemia de células falciformes, esos eritrocitos tienden a ser más adherentes que un eritrocito común. También se debe como a los daños que sufre la membrana y pues el tipo de hemoglobina que tiene. Y según la viscosidad se nos pueden atascar esos eritrocitos. Entonces, bueno, en cuanto, perdón, a la deformación eritrocitaria, ay, perdón, en cuanto a la deformación eritrocitaria, pues vamos a ver que un exceso de especies reactivas de oxígeno intracelular va a empezar a causar una degradación de las proteínas del citoesqueleto eh, y pues puede deformar a estas células. También el óxido nítrico puede aumentar la deformación de los eritrocitos. Y esto se debe a que el eritrocito va a reducir su elasticidad y se va a volver más deformable. En cuanto al DPG del que hablábamos, este va a reducir la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y la hipoxia y la alcalosis van a estimular la producción de este elemento. Entonces, cuando este se va a ver aumentado, va a aumentar la viscosidad de los eritrocitos, la, de la hemoglobina también y el contenido de ATP. También va a bajar el pH, es decir, que vamos a encontrarnos de pronto como en medios ácidos y esto va a aumentar la viscosidad de la membrana y disminuir la deformación. Entonces van a ser eritrocitos mucho más rígidos. En condiciones hereditarias que dan la hemoglobina, anormales, ya sea la S o la C, la tipo S o la tipo C, va a aumentar la viscosidad del citoplasma y pues las células falciformes van a empezar a causar esas obstrucciones vasculares de las que hablábamos que se deben cuando estos eritrocitos se vuelven más viscosos, más adherentes y más rígidos. También va a aumentar o disminuir la osmolaridad. Esto ya depende de si hay fenómenos de deshidratación o hiperhidratación. Puede disminuir el pH dentro de las células, causándonos acidosis o isquemia. Y también puede disminuir la formación de ATP, ya sea por hipoglicemia o fenómenos de isquemia. Porque recordemos que nosotros necesitamos oxígeno para nuestra cadena de transporte de electrones. Entonces, pues si no hay oxígeno, pues no podemos crear ATP. También puede aumentar la concentración de calcio, puede haber un fenómeno que se llama hiperfibrinogemia. Esto se ve más que todas esas enfermedades infecciosas o inflamatorias. Y también hipertrigliceriemia. Acá quiero que tengan en cuenta que el papel de la hemoglobina en la viscosidad es el principal determinante de la viscosidad del citosol de los glóbulos rojos. Por eso acá interfiere mucho el tipo de hemoglobina que tenga el individuo. Y en microcirculación es importante tener en cuenta diferentes factores, ya sea que los eritrocitos estén deformados, que tengan un número alto de reticulocitos. Esto de los reticulocitos es muy importante porque ellos como tal son muy pegajosos, entonces como tal pueden aumentar el riesgo de trombos y pues vasoclusiones. También hay que tener en cuenta si hay disfunciones plaquetarias en sangre, si hay trombocitosis, es decir, aumento de estas plaquetas que puedan causar trombos.
También si se acorta el tiempo de generación de trombina. Estos son como parámetros clínicos que nos habla de coagulopatías, es decir, enfermedades de la coagulación. Aumento el fibrinógeno y factor 8, eso también es de coagulopatías. Y pues nada, esto es para que todos estos factores contribuyen a esas obstrucciones microvasculares del flujo sanguíneo y eso nos puede causar microinfartos en tejidos, ya sea, por ejemplo, órganos, entonces nos puede causar lo que yo les decía de úlceras o también pues perder órganos como el vaso o daños en los riñones causando hematuria, entonces ya eso depende del daño directo en cada tejido. Ya acá les dejo como un proceso, entonces disminuyen mis concentraciones de oxígeno. Se me hace el proceso de eritrocitos falciformes, entonces van a coger la forma falciforme, trepanocítica. Entonces eso va a aumentar la viscosidad de la sangre, va a disminuir la deformabilidad de la célula, va a aumentar la cantidad y concentración de reticulocitos y se me van a empezar a causar estos procesos de vasooclusión, que entonces no va a permitir el paso de sangre. Va a aumentar mi número de Reynolds, causando un flujo turbulento. ¿Alguien me recuerda a partir de qué número hablamos de un flujo turbulento en cuanto al número de Reynolds? Creo que más de 2000, 2100. No, es 4000. Acá se les volvió a poner. Menos de 2000 es laminar y mayor a 4000 hablamos de un flujo turbulento. Ya si se encuentra dentro de estos, está en transición y ya. Pero pues de pronto podrían repasar esos números. Bueno, como tengo un flujo turbulento y aparte tengo un proceso de vasoclusión, voy a tener una disminución de la irrigación de sangre y esto me puede causar isquemia y daño a tejidos. ¿Listo? ¿Biofísica claro? ¿O quieren que repita algo? ¿No? Bueno, entonces vamos a seguir con bioquímica. Ya acabamos. En bioquímica nos piden que escribamos el papel de los diferentes tejidos en la adaptación del metabolismo en la actividad. Entonces, antes que nada, pues vamos a recordar ciertas hormonas o neurotransmisores que van a verse involucrados en la actividad. Entonces tenemos endorfinas, a ellas las libera la hipófisis y es un analgésico y es sensación de bienestar. Siempre que hacemos ejercicio liberamos endorfinas y pues por eso es que nos sentimos bien. Ahora, insulina y glucagón, pues son células, las libera el páncreas y pues se encargan de procesos metabólicos y pues de la regulación de los mismos. La adrenalina y noradrenalina son hormonas, o bueno, neurotransmisores y pues nada, se encuentran involucradas en la actividad física también. Entonces, acá les quiero recordar que tanto en el ayuno como en la actividad física se activan los mismos procesos, pero los median diferentes hormonas. Recordemos que la glucosa regula las cantidades de insulina y glucagón. Entonces, según la cantidad de glucosa en sangre, mi cuerpo va a saber si liberar o insulina o glucagón. Y la salida de insulina inhibe al glucagón. ¿Listo? En cuanto a adaptación de tejidos, estos son los tejidos que vamos a ver. Entonces, el hígado va a tener activación de la glucogenólisis y gluconeogénesis. Glucogenólisis es que voy a coger el glucógeno, que son esas cadenas de glucosa, la voy a empezar a romper para poder conseguir glucosa y también voy a hacer glucosa, voy a también construir glucosa a partir, perdón, a partir de metabolitos, ¿listo? Porque necesito glucosa para hacer actividad física, para conseguir energía, ¿listo? En el hígado recordemos que también vamos a realizar la activación de la beta-oxidación de los ácidos grasos y también se realiza la cetogénesis aquí. Acá es importante tener en cuenta que también pues vamos a tener un pool de aminoácidos presente y también pues se podría empezar a realizar procesos de proteólisis si llega a llegar la necesidad. Acá es importante tener en cuenta, recordemos, catabolismo y anabolismo, y en el catabolismo vamos a activar reacciones de desaminación oxidativa y transdesaminación. Y también va a aumentar la urogénesis, que es la génesis de urea.
En cuanto al tejido adiposo, pues vamos a liberar triglicéridos, los vamos a hidrolizar y también vamos a liberar estos ácidos grasos y glicerol al hígado. Y al alfa cetoácido va a pasar al hígado y se va a incorporar en la gluconeogénesis o a la cetogénesis hepática, según la necesidad. Entonces acá pues les dejé como un mini mapa. Entonces pues según la lipólisis vamos a tener glicerol, ácidos grasos, y esos ácidos grasos van a ir a la beta oxidación, junto al glicerol van a estar presentes para la gluconeogénesis y pues crear glucosa, que después vamos a volver en energía. Ahora, en cuanto a la adaptación del sistema nervioso, es decir, el cerebro, vamos a activar la glucogenólisis. Entonces vamos a empezar a romper esas cadenas de glucógeno otra vez y vamos a activar la gluconeogénesis en el hígado. Vamos a activar lo mismo del hígado, porque pues del hígado depende esos procesos. En cuanto al tipo de tejido muscular, recordemos que tenemos músculo liso, cardíaco y estriado. El estriado, bueno, según el tipo de fibra muscular que se encuentra en el estriado, vamos a tener tipo 1, tipo 2A y tipo 2B. Y según las características, van a tener cierta cantidad de mioglobina, capilares, van a tener diferentes tipos de sistemas energéticos predominantes y van a también depender de la velocidad de contracción, de la resistencia a la fatiga, de la potencia y la resistencia, como según eso. En cuanto a la adaptación, pues vamos a tener que en el músculo vamos a tener activación de la glucogenólisis, vamos a empezar a romper esas cadenas de glucógeno y vamos a empezar también a hacer glucólisis para producir el lactato. Es decir, que vamos a hacer un proceso anaeróbico donde el lactato va a pasar al hígado para la gluconeogénesis. Entonces vamos a hacer como un tipo de reciclaje. Eso se llama ciclo de Cori y ese es el que encuentran acá. También puede haber aumento de la proteólisis, es decir, que vamos a romper las proteínas, pero pues eso depende del tipo de actividad. Según reacciones de transaminación con el piruvato, vamos a producir alanina que va a pasar al hígado y pues va a seguir un ciclo que es el que se llama ciclo de Cahill, que es el que les pongo acá. Y en cuanto a eso, pues nada, del hígado, pues el hígado va a mandar glucosa al tejido muscular. A pool de aminoácidos, bueno, me preguntan qué significa pool de aminoácidos. Pool significa piscina en inglés. Entonces, pues, también pool nos habla, no sé si han jugado billar, pero entonces lo que habla de pool de aminoácidos es que tengo cierta cantidad de aminoácidos, pero es como una balanza, ¿sabes? Entonces, mi pool de aminoácidos se puede ver disminuido de pronto en procesos de, pues se puede ver aumentado en procesos de proteólisis porque estoy rompiendo las proteínas y estoy aumentando mis aminoácidos. Sin embargo, si yo estoy creando proteínas, pues mi pool de aminoácidos se va a ver disminuido porque estoy gastando. ¿Sí entiendes? Es como decir cantidad. Espero que haya quedado claro. Entonces, siguiendo con lo que les estaba contando de este gráfico, el hígado va a mandar glucosa al tejido muscular y según la cantidad de entrenamiento, pues nada, voy a gastar en la fosfocreatina o el glucógeno presente. Según el tipo de dieta que presente la persona, también va a depender la resistencia. Esto me parece muy interesante porque según, recordemos que tenemos diferentes tipos de fibras y pues a ellas les gustan ciertos tipos de metabolitos. Entonces, por ejemplo, los lípidos van a irse más que todo hacia un metabolismo anaerobio y por eso va a verse relacionado con una resistencia más alta. Sin embargo, por otro lado, los carbohidratos van a verse relacionados más hacia un metabolismo glucolítico, en el donde pues vamos a tener pues más glucógeno y va a verse relacionado a entrenamientos de menor resistencia. Sin embargo, esos entrenamientos son más que todo como rápidos, no sé, o sea, como por ejemplo correr 100 metros planos. Y en cuanto a estés de resistencia, es más que todo, por ejemplo, no sé, hacer una triatlón o un maratón o algo así súper largo. Bueno, acá lo que les hablaba de, pues como según el gasto de las reservas energéticas, entonces nosotros vamos a tener que la fosfocreatina es lo que se gasta. Por ejemplo, en 100 metros planos, lo primero que se gasta va a ser la fosfocreatina. Los primeros 30 segundos voy a gastar toda mi fosfocreatina
y luego va a empezar a actuar pues la glucólisis para, pues, para conseguir energía. Sin embargo, luego va a ser un metabolismo más que todo aeróbico, el que va a resistir como el resto del entrenamiento. Aquí quiero que tengan en cuenta que según el proceso metabólico activo que va a estar durante ese tipo de actividad física, hay que tener en cuenta el tipo de actividad física, si es de intensa o corta duración, o media o larga duración, o si la persona es un deportista entrenado, o sea, que sí que sea súper juicioso de alto rendimiento, o si es sedentario, o es un deportista ocasional, que a veces entrena una vez a la semana. Entonces, todas esas condiciones van a modificar la respuesta metabólica y adaptativa de cada tejido, y pues en este caso en el tejido muscular, según el tipo de nutriente que se va a aportar. Entonces, en cuanto a la jerarquización, pues nada, vamos a tener que pues como lo más importante va a ser nuestro ATP preexistente en en las células musculares. Entonces, como tal, yo aquí estoy relajada, ¿no? O sea, yo acá estoy sentada, y si ahorita me da por ganas de ir al gimnasio, pues en este momento mis células musculares tienen ATP como reserva. Después, nada, eso lo voy a gastar primero. Luego voy a gastar mi fosfato de creatina, pero recuerden que el fosfato de creatina no dura nada, o sea, me dura 30 segundos, pero pues lo gasto. Luego voy a empezar con glicólisis anaerobia, y esta es la anaeróbica, es la que no tiene presencia de oxígeno. Recordemos que esos procesos anaeróbicos me pueden llevar a la producción de lactato, y este lactato va a ser parte del ciclo de Cori, donde va a pasar al hígado, y luego del hígado pues me va a dar gluconeogénesis para pues poder volver a utilizar esa glucosa y como que sea un ciclo donde se reutilice. Pues nada, la gluconeogénesis en el hígado, y luego vamos a hacer glucólisis, vamos a empezar a romper esa glucosa nueva, pero va a ser aeróbica. Entonces, esto va a ser gracias al oxígeno. Y ya por último vamos a hacer la beta-oxidación de ácidos grasos y cetólisis, que es la ruptura de los cuerpos cetónicos. Y ya terminamos con metabolismo. Ya creo que eso es todo lo del caso que ustedes deberían saber. Sin embargo, no sé si tengan dudas, no sé si quieran revisar algo más, no sé si quieran que repitamos algo o algo que no les haya quedado claro, o quieren que dejemos hasta acá. Sofi, ¿puedes repetirme rápidamente lo de las herencias? Lo de las herencias, Sí, o sea, esto, sí. listo. Entonces, ¿qué pasa? El tipo de herencia de la enfermedad de células falciformes es un tipo de herencia autosómica recesiva. ¿Listo? En cuanto al tipo de herencia autosómica, existe autosómica dominante y autosómica recesiva. El tipo de autosómica dominante significa que si mi papá está enfermo y mi mamá no, y me tienen a mí, y yo salgo con un alelo mutado, voy a tener la enfermedad. Sin embargo, acá cuando hablamos de autosómica recesiva, significa que yo para tener la enfermedad sí o sí tengo que tener ambos alelos mutados. Es decir, o que ambos de mis papás estén enfermos y me tengan, o que ambos tengan el rasgo y yo sea muy de malas y tenga ambos alelos mutados. ¿Listo? Porque según probabilidades, acá podemos ver que ambos padres tienen el rasgo. Rasgo es diferente a enfermedad. ¿Listo? Entonces acá ambos padres tienen el rasgo y tienen un hijo sano, totalmente sano. Tienen dos hijos con el rasgo también y tienen un 25% de probabilidad de tener un hijo enfermo. ¿Listo? Cuando hablamos de rasgos, esperen, yo creo que, a ver, ¿dónde tengo? Acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un alelo mutado, es decir, tengo una hemoglobina S, pero tengo un alelo sano, es decir, tengo una hemoglobina adulta, voy a tener en total una hemoglobina S y una adulta. ¿Listo? Eso es tener el rasgo falciforme. Sin embargo, en la enfermedad yo voy a tener una hemoglobina S y otra hemoglobina S. Entonces voy a tener la enfermedad. ¿Listo? Sin embargo, hay otro tipo de rasgo que es el tipo de que tengo tanto hemoglobina S como hemoglobina C. Sin embargo, esto no es tan grave como la enfermedad, pero sí es más grave que el rasgo falciforme. Y eso lo podemos ver en esta tabla que puedes ver, que es este rasgo, SC.
que voy a tener una clínica leve a moderada, pero no va a ser tan severa como la enfermedad como tal, ni tan leve como el rasgo falciforme. ¿Sí te queda claro? Entonces, mira, las personas que tienen la anemia drepanocítica, que es la enfermedad como tal, no tienen nada de hemoglobina adulta. O sea, ellas no lo pueden crear porque no tienen esa información en sus genes. Sin embargo, las personas que tienen el rasgo sí tienen la información en uno de sus alelos y por ende pueden compensar con casi un 60% de hemoglobina adulta frente a un 40% de hemoglobina S que tienen en sangre. Sin embargo, esas personas son asintomáticas. ¿Sí te queda claro? Sí, sí, gracias. Listo, perfecto. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Porque, ¿saben qué les iba a decir? No sé, los que se quieran quedar, les puedo presentar mi RAE de sociohumanismo. Es que a mí, para este caso, me tocó sociohumanismo. Entonces, a los que se quieran quedar, pues les puedo presentar. La verdad, a mí este caso me pareció un caso de reflexión en cuanto a la medicina y cómo se entienden las enfermedades, como a partir de cómo la medicina legitima ciertas discriminaciones. Entonces, no sé, me parece importante hacerles la reflexión. Los que se quieran quedar, pues voy a presentar el RAE de sociohumanismo y los que no, ya se pueden ir. Sin embargo, ya voy a, yo les dejo la grabación para los que se quieran retirar y pues nada, voy a seguir con el RAE de sociohumanismo. ¿Listo? Se los hago porque de verdad yo hice este RAE y disfruté mucho hacerlo. O sea, como que me pareció muy importante este RAE. Entonces, analizar el rol que la medicina le ha dado al concepto de raza como determinante de cierto tipo de enfermedades. Entonces, nada, el índice va a ser, vamos a empezar con una introducción frente a la gran migración de Estados Unidos y vamos a hablar del germen de la pobreza. Vamos a ver pues sobre la anemia falciforme, la historia de la enfermedad, cómo se descubrió, los tipos de diagnósticos que existían en la época, los discursos médicos que según los años, y pues también vamos a hablar de nuestro gold standard de diagnóstico, que es la electroforesis. Vamos a ver la relación del caso con el RAD y ya, y una pequeña reflexión y otras conclusiones. Entonces, ¿qué es la gran migración? La gran migración es un fenómeno que ocurrió entre el siglo XIX y el siglo XX, donde más de 2 millones de afroamericanos se fueron de las áreas rurales, más que todo acá el sur, todo Florida, todo Texas, todo esto, fueron a centros urbanos del norte y el sur del país em, a, sí, como a trabajar, ¿saben? Y ven, acá pueden ver los recorridos de la gran migración. Y pues acá esto se debe mucho a las leyes de la proclamación de la emancipación y de las leyes de Jim Crow. Oigan, estas leyes son asquerosas. O sea, esas leyes de Jim Crow son las que decían que la gente negra no podía ir a los baños blancos. O sea, eso es ridículo. O sea, eso, claro, súper triste. Y la proclamación de la emancipación, pues tengan en cuenta que esas personas eran esclavos, literalmente. Entonces, como que a partir de que pudieron ser libres, pues empezaron a buscar como, pues una nueva vida, ¿saben? Sin embargo, las personas que se quedaron en el sur trabajan más que todo como recogiendo algodón. Y estas personas, ¿ustedes creen que les daban zapatos? Bueno, no, a ellos no les daban zapatos ni les tocaba trabajar descalzos. Entonces ellos empezaban a verse infectados por algo que se llaman uncinarias o hookworms o ancilostoma o como le quieran decir. Entonces lo que pasa es que estos hookworms son parásitos que entran a la sangre y literalmente se comen toda la sangre. Entonces, ¿qué causaba? Les daba anemia, les daba fatiga, les daba dolor, porque estos parásitos al final de su ciclo terminan en el estómago, en la vía gastrointestinal, y se quedan ahí y empiezan a chuparse tus nutrientes, además de tu sangre. Entonces, pues nada, o sea, te enferman literalmente. Sin embargo, pues los jefes blancos no sabían que sus trabajadores tenían esta enfermedad y solo decían como que ellos son flojos y ya, ¿saben? O sea, de ahí viene el estereotipo de que el negro es flojo, que no trabaja y bueno.
Entonces, pues nada, ellos decían que como tal ese atraso, esa ineficiencia y esa pereza es como la gran diferencia que tienen los blancos y los negros pobres. Y pues nada, o sea, tener en cuenta que la fatiga pues es algo que conocemos como tal de anemia, o sea, siempre que piensen en fatiga, piensen en anemia. ¿Listo? O sea, si un paciente les llega con fatiga, ustedes empiecen a pensar que de pronto tiene una anemia. Y esto me lo puede causar tanto una anemia hemolítica, como ya lo hemos visto, como también me lo puede causar un parásito. Entonces, algunos autores argumentaban que la pobreza y la falta de acceso a la información y atención médica explicaba esas diferencias en la incidencia de enfermedades entre negros y blancos. Sin embargo, para otros, la enfermedad indicaba una constitución física y moral inferior de la raza negra. Es decir, para ellos, pues esas personas eran inferiores y pues el hecho de que estuvieran enfermos, pues los hacía menos productivos, es decir, menos útiles. ¿Listo? Eh, entonces, pues nada, después de que se descubrió que efectivamente tenían parásitos, los blancos empezaron a decir que los negros eran los culpables de que el suelo estuviera dañado. O sea, es decir, los blancos se le inventaron que el negro venía enfermo, o sea, él venía con el parásito y el negro como tal venía a infectar el suelo con los parásitos. O sea, pueden creer eso. Pero bueno, pero bueno. Perdón. Entonces, en 1910, este señor, James B. Herrick, descubrió en un frotis de sangre periférica, vio esos glóbulos rojos peculiares. Entonces recuerden la imagen que yo les puse, que eran los glóbulos rojos como alargaditos, con forma de os, y precisamente lo vio en un paciente negro. Entonces ahí empezaron a hablar de que eso es la sangre de los negros, es algo que se llama negro blood. Entonces empezaron a decir que, o sea, la sangre de los negros todas eran así, ¿no? Obviamente se empezaron a inventar eso. Luego, Vermason y John Huck empezaron a hipotetizar de dónde salía eso, que si era hereditario, que si solo eran los negros, y pues ellos concluyeron que sí, que efectivamente era solo en los negros, pero pues, ajá, o sea, pónganse a pensar que también solamente dejaban casarse negros entre negros, porque blancos y negros, o sea, eso era imposible, eso era, pues ustedes saben, o sea, en esa época eso era algo imposible. Sin embargo, este señor, Emil, un blanco, como lo pueden ver, él creó algo que se llama el Emel's Test. Y esta prueba inducía la anemia falciforme en las células del paciente. Entonces, esto es muy chistoso porque ponían la sangre sí, en una muestra y le ponían la sustancia y este señor veía cómo las células empezaban a tomar esa forma falciforme. Sin embargo, pues esto pues no determinaba si un paciente era heterocigoto o homocigoto para la enfermedad, pero para él era lo mismo. O sea, si las células se volvían falciformes, el paciente estaba enfermo. Sin embargo, muy curiosamente, él hizo el test en su papá y el papá estaba sano, sin síntomas, muy seguramente era heterocigoto para la enfermedad. Sin embargo, él hizo el test y a la hora las células fueron falciformes. Entonces ahí vemos que no era un problema solo de los blancos, o sea, y ni siquiera era un problema porque pues el papá estaba sano y asintomático. Sin embargo, él empezó a decir que eso era el gold standard de diagnóstico, entonces así era como se iba a diagnosticar que una persona iba a tener una enfermedad. Sin embargo, ya sabemos que la enfermedad o la tienes o no, y no es como una enfermedad potencial. Acá es importante tener en cuenta que la mayoría de los médicos de la época estuvieron de acuerdo que el hecho de inducir a estos eritrocitos con el Emel's test a ser falciformes era una característica súper importante para definir que la persona tenía o no la enfermedad. Entonces, en cuanto al discurso médico que se tenía en la época, muchos escritores en frente a la anemia de células falciformes decían que empezaron a cuestionarse frente a políticas eugenésicas, es decir, la eugenesia se veía en positiva y negativa. Ellos empezaron a hablar de una eugenesia más bien negativa en cuanto a que esas personas que tenían la enfermedad no se veían reproducir, porque esa era pues la solución. Y pues terrible. Entonces, pues nada, también en la literatura hablaban mucho como de esa corriente de pensamiento de pues tan discriminatoria y, y muy imponente. Entonces, por ejemplo, acá les dejo como algo que encontré en literatura que decía que si el negro sano es una amenaza política, entonces el enfermo era
una amenaza social. Entonces, si me entienden, como que de verdad buscaban todas las formas de legitimizar esa discriminación pues frente a la raza. Y entonces también hablaban de, pues, del Emmels test, donde esa tendencia de las células a deformarse era una enfermedad latente y solo se presentaba en la sangre negra, que era lo que yo les hablaba del negro blood. Es muy triste, o sea, yo me acuerdo que cuando hice este RAE nos mandaron a leer un libro que literalmente se llama Negro Blood y nos habla como de toda la historia de dónde sale. Entonces, claro, esto era una enfermedad de solo los negros. Y pues acá es importante tener en cuenta que la interpretación de lo que estaba pasando daba forma a la identidad de la enfermedad y a la identidad racial. O sea, acá no estamos hablando solo de la enfermedad, estamos hablando de una enfermedad de los negros. Y pues hay que tener en cuenta que en ese periodo de tiempo, el mestizaje se caracterizó como una razón clave para la aparición de células falciformes en blancos. Entonces ya empezaron a ver que había blancos con esta enfermedad y sin embargo decían que el vehículo, o sea, como si la sangre negra estuviera infectada, porque ya hablaban de una transmisión, o sea, ya era como un discurso muy feo en cuanto a echarle la culpa a la raza de la enfermedad, ¿sí me entiende? Y recordemos que no es, o sea, esta enfermedad surge de una ventaja evolutiva frente al parásito de la malaria. Entonces, pues va más allá de esta discriminación como tan imponente de la época. En los años 30, de 1930, algunos pediatras empezaron a ver anemias de las falciformes eh, y empezaron a hablar del niño negro en cuanto como a la identidad de la enfermedad. Entonces ya no hablamos de la sangre negra, porque eso suena horrible, sino que pues ya empiezan a hablar como tal de, más bien de epidemiológicamente hablando, que es lo que nosotros entendemos de dónde nace como tal este tipo de mutación. Sin embargo, hay algo que se llama la race police y pues como la gente vio que ese Emmels test podía determinar si una persona estaba o no enferma, y pues ya sabemos que eso no sirve porque no te define si está heterocigoto o homocigoto, y pues si la persona está sintomática y aún así tiene el MS test positivo y ya está enferma, pues es como muy subjetivo al fin y al cabo, y pues no es objetivo, pues porque como tal la persona no sufre la enfermedad. Entonces, pues nada, empezaron a hacerle ese diagnóstico a todo el mundo y pues empezaron a desconfiar de los orígenes raciales. ¿Por qué? Porque resulta que había gente blanca que terminaba con el MS test positivo y decían como no, claro, tiene negros en la familia. Entonces como que empezaron a buscar por dónde discriminar a la gente y empezaron a crear identidades raciales donde empezaban a respaldar ese papel de policía racial, lo cual suena horrible. Y pues nada, quiero que tengan en cuenta como reflexión que estas herramientas de diagnóstico empiezan a reforzar esas creencias de que la persona negra era el vector de la enfermedad, cuando pues ya sabemos, gracias a la biología molecular, que pues que no es así, o sea, que es una mutación que va mucho más allá que eso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta tradición de la medicina es un respaldo y legitima todas estas categorías raciales pues gracias como a ciertos tipos de análisis como el MS test. Pues nada, acá quiero que tengan en cuenta que la sangre y la raza siempre han estado como muy unidas a través de la historia. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la Alemania nazi siempre hablaban de la sangre y la raza y la sangre aria y pues la raza aria y al final y al cabo terminó siendo una identidad nacional que pues muchos médicos intentaban desacreditar de la raza negra. Inclusive en la Segunda Guerra Mundial, la Cruz Roja votaba la sangre donada por personas de color, porque seguían pensando que eso estaba infectado por algún parásito y por eso era que se volvían falciformes. Y pues esto es un prejuicio horrible, pues frente como a las personas de color. Ahora, por fin llegamos a la época de la biología molecular, donde Neal y Pauling se dieron cuenta que era un problema de la hemoglobina, o sea, de una proteína, es decir, que está en los genes.
y pues que no es un trastorno dominantemente liano, sino que dependía de rasgos recesivos de ambos padres, es decir, que ya empezamos a hablar de que no es que tengas solo la enfermedad, sino que puedes tener un rasgo o puedes tener la enfermedad o puedes ser asintomático, entonces como que se empieza a ver un espectro más bien de la enfermedad. Entonces, pues nada, empezamos a introducir la electroforesis a partir de los años 1940 y eso empezó a transformar la identidad de la enfermedad, donde ya las personas no hablaban de las células, sino como tal de las hemoglobinas, que es como más molecular, porque ya estamos hablando de la genética. Hay un texto de 1958 en The Story of Blood, la historia de la sangre, donde el médico Kenneth Walker empezó a insistir que los hematólogos empezaron a abandonar ese vínculo que existe entre sangre y raza y ya empezar a hablar de algo más biomolecular y más global. Listo. Entonces, pues nada, no hay limitaciones en la raza ni en la sangre. Entonces, pues hablamos de sangre pura, mixta y mala sangre, y sangre judía y negra y china, y pues la verdad, la sangre de una raza es bastante indistinguible que de la otra, o sea, porque nosotros somos la raza humana, ¿saben? O sea, básicamente, o sea, yo puedo ser, o sea, la sangre es un tipo, más bien, o sea, tenemos tipo o positivo o negativo, y pues dentro de nuestra raza humana, pues todos tenemos la misma sangre. Entonces ya empiezan a ver que no hay una limitación de raza ni de sangre, y sino que es más bien una anomalía particular de las proteínas dentro de la sangre, porque es una hemoglobinopatía, la hemoglobina es una proteína, y que empiezan a ver que es una mutación con una razón evolutiva e histórica frente a la resistencia de la malaria, que era lo que yo les comentaba. Entonces, pues tiene una razón evolutiva y es una ventaja para las personas que tienen el rasgo drepanocítico frente a ese tipo de enfermedades. Entonces, inclusive empiezan a pensar que los matrimonios mixtos, porque recuerden que tenían una idea de eugenesia negativa donde no permitían a las personas con el rasgo, con la enfermedad casarse, sino que empiezan a ver que si una persona con el rasgo se casa con una persona sana, pues va a disminuir esa incidencia. Y entonces, pues nada, o sea, recordemos que la base de la evolución es el mestizaje, o sea, es el intercambio entre genes y digamos lo peor que puede existir para la biología es que se casen como entre primos, entre hermanos o bueno, entre los mismos gremios, porque no va a haber una diversidad biológica. Entonces ya ahí se empiezan a dar cuenta que los matrimonios mixtos pues no era el problema, sino más bien la solución en cuanto a reducir la incidencia de la enfermedad. Entonces pues acá les puse como una línea del tiempo. Entonces primero tenemos ese Emmons test que no sirve para nada, sino que simbolizaba esa política racial donde retrataban al negro como un vector de enfermedad y donde ni siquiera determinaban si tenían la enfermedad o no, sino era súper arbitrario. Y ya llegamos a un punto donde existe la electroforesis, donde simboliza un nuevo conjunto de ideales, tecnologías y posibilidades, donde pues hablamos del tipo de enfermedad como tal. Y acá ya habla de los negros, más parte como de la diversidad bioquímica de la humanidad, más que una raza, porque pues igual, lo que les decía, somos la misma raza. Ya en cuanto a la relación con el caso, pues nada, yo les dejo esta reflexión. Son unas pinturas de un artista que tiene la enfermedad de anemia drepanocítica y acá ustedes pueden ver como el dolor, o sea, literalmente es que estas personas sufren de mucho dolor por lo que les decía de los mini infartos, como en todas las partes de su cuerpo, lo describen como cuchillos. Entonces nada, como que les quería dejar esta reflexión y también empiecen a pensar como epidemiológicamente hablando, aún en esta época, pues las personas que más sufren de esta enfermedad son también pues las personas de color. Y estas personas pues acuden a urgencias por dolor y pues se les tiene que aplicar opioides, como yo les hablaba en el tratamiento de las crisis. Se les da opioides, morfina, porque pues el dolor es súper intenso. Sin embargo, muchas personas piensan que estas personas son solamente adictas y es muy triste porque les empiezan a menospreciar el dolor que la persona siente y nada, esto es una reflexión para que de verdad les crean a los pacientes, o sea, créanme que un paciente no va a urgencias porque sí, y si el paciente tiene dolores por algo, y pues hay que quitárselo, o sea, porque si nosotros tenemos la opción de ayudarle a un paciente, pues nada, lo hacemos.
¿Listo? Entonces, va más hacia el hecho de que siempre está este estereotipo de que los negros son flojos, que los negros son los adictos a los opios, y pues no es que sean adictos, o sea, simplemente es porque les duele mucho y pues no hay otra solución. Pues nada, esta es la pequeña reflexión que les quería dejar con el radio sociohumanismo. Espero que les haya gustado y no sé si tengan dudas de los otros radios de biociencias. O si quieren dejamos hasta aquí. Sofi, básicamente, pues en la anemia de células falciformes por esa vasooculación, en cuanto al red de biofísica, se produce un flujo turbulento, ¿verdad? Eso es Sí, como la... claro, mira. De hecho, podemos verlo de pronto como en esta imagen. Nos recuerda que el flujo laminar es el que puede pasar derechito. Normalmente el flujo turbulento se da cuando hay algo que no me permite pasar derechito. Entonces, por ejemplo, en las vasoclusiones hay células pegadas a las paredes, pues por lo mismo, por la fisiopatología, y el flujo pues ya no puede pasar derechito, claro. Entonces empieza a volverse turbulento. ¿Listo? Y eso aumenta el número de Reynolds a mayor de 400. ¿Listo? De 4000, perdón. Sí. Y hay mayor viscosidad, ¿verdad? Sí, De sí, los sí, eritrocitos. claro. Ok. Claro, claro. Y también como tal en la sangre, porque hay más reticulocitos. Los reticulocitos como tal son más viscosos, como más adherentes. Entonces también es por eso. Y ya, Ok. listo, dale. Bueno, pues nada, espero que les haya servido mucho. Sofi, Cuéntame. qué pena. En física, en correlación a física, eso quiere decir que como la acumulación de estos glóbulos rojos, eso quiere decir que el radio disminuye, ¿cierto? No te entendí la pregunta, perdón, ¿puedes repetir? Es que no sé, en la diapositiva creo que la vi, no me acuerdo. ¿Te puedes volver a ¿Cuál? colocar? ¿Cuál de todas? Ajá. Ahí, ¿devuélvela? ¿Esa? No, más atrás. Atrás. Ahí. ¿Cuál? En la ley de Poussey, Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? como hay una, ¿cómo te digo? Como una acumulación de glóbulos rojos, el radio aumenta, ¿cierto? Entonces se cree que también el flujo aumenta y la No, presión. el radio es el tamaño del vaso. El tamaño del vaso normalmente no aumenta. O sea, tú tienes el mismo vaso toda la vida. ¿Sí me entiendes? O sea, tu arteria mide lo mismo siempre. ¿Sí me entiendes? O sea, Ujú, ahí tú ujú. no puedes hacer nada. Sin embargo, el radio cambia si yo paso de la arteria aorta a un capilar. O sea, ya ahí el radio disminuye, ¿cierto? Sí. Yo paso de un radio a otro. Entonces ahí mi flujo también va a disminuir, porque no van a pasar la misma cantidad de eritrocitos por un espacio tan pequeño. A eso se refiere eso. Ah, ok, ok. Gracias. Sí, dale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta? O acabamos. Oigan, de verdad, pues, bueno, esperen, voy a acabar.